somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Bien, bendito sea Yahweh, mis hermanos. Bien, este es un tema nuevo para compartirlo acá en la congregación. Es un tema nuevo. No obstante, este tema ya lo he compartido en otras congregaciones anteriormente. Lo que ahora vamos a averiguar, a indagar, a aprender, a escudriñar en la Escritura es trascendental. El tema es el siguiente: diferencias entre la Torá y la ley. Muchos creen que cuando la Biblia habla de ley, muchos creen que se está refiriendo a una misma cosa. Muchos creen que se está refiriendo a la ley de Moisés. No porque Moisés haya dado la ley, la Torá. Fue el intermediario y fue quien escribió parte de esa Torá. Una parte la escribió Yahweh, otra parte la escribió Moisés. Eso lo vamos a ver en este estudio. Ahora, es necesario entender que hay varios tipos de leyes en la Escritura y que muchos creyentes no saben la diferencia de cuándo es la Torah de Yahweh y cuándo es una ley, conocido también como obras de la ley, y parece que no hay diferencia para el creyente de Occidente. Los creyentes de Occidente somos todos nosotros, los que estamos en este lado, en el continente americano. Israel es el Oriente. Y quiero que entendamos esto. Ahorita solamente es introducción nada más. Tenemos lo que es la Torah de Yahweh. Antes de ser escrita en tablas de piedra ya existía Torah, porque la Torah es eterna. Torah quiere decir enseñanza, instrucción, camino. También hace la referencia a lo siguiente: tomar un arco con flecha, apuntar hacia el blanco. Eso es Torah, es instrucción, es enseñanza. Cuando Yahweh creó a Adán, ¿acaso no le dio instrucciones? Personalmente, verbalmente, a eso se le conoce también como Torah oral de Yahweh. Hay una Torah oral de Yahweh como primera Torah. Lo segundo es la Torah escrita de Yahweh. Ahora, esta Torah oral, el Eterno instruía, le enseñaba, le daba mandamientos y órdenes a Adán de cómo cultivar la tierra. Y cuando este hombre peca, es Yahweh mismo quien le da instrucciones a Adán para realizar el primer sacrificio, que es de la Torah, y que se supone solamente los Kohanim, mal llamados sacerdotes, son los que deben ejercerlo. Pero notemos que hay un sacrificio de Adán y Java, conocida como Eva, para expiar su pecado. Y no existía Torah escrita. La vida también y la historia de Caín y Abel, de la Escritura, que el Eterno les dijo que presentaran también sacrificios para él. Sacrificios que son de la Torah, pero no había sido dada la Torah todavía en tablas de piedra, pero ya existía una Torah oral, verbal, la palabra de Yahweh que instruía a los hombres. De la misma manera, también Noah, el Eterno le enseñó cómo debía de hacer el arca, la Mizbeach, arca, y las medidas y todo eso. Es la instrucción que Yahweh le da. Es el camino que Yahweh le hace tomar a Noé. Una vez sale Noé de el arca, ofreció, dice, de todo animal limpio. Y los animales limpios empiezan a ser mencionados en Levítico capítulo número 11, Vayikra 11. Ahí están los animales limpios y los no limpios. ¿Y cómo iba a saber Noé cuáles eran los animales limpios? Fueron estos mismos animales que el Eterno le dijo que de los animales limpios, kosher, diera 7 de cada pareja. Pero no había Torah escrita, pero la Torah oral de Yahweh lo instruyó. De la misma forma, Abraham, con el pacto de la Brit Milá, conocido como circuncisión. ¿Quién le dijo? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le instruyó? La Torah oral de Yahweh. Yahweh, hablando personalmente, verbalmente sus palabras le instruyeron. Entonces, y así hasta llegar, podemos pasar hasta Yitzhak,
también a Jacob, el cual es Israel. El Eterno tuvo también una cercanía con ellos y el Eterno les daba palabras, ordenanzas, mandamientos personalmente. Entonces, todos estos, de Adán hasta Yitzhak, ancestros de Jacob, Israel, tenían los mandamientos de Yahweh escritos, mandamientos que personalmente Yahweh les dio a Adán, dio también a Abel, a Noé, Abraham, Yitzhak. Todos ellos tenían registros de cuáles eran las palabras y las ordenanzas que Yahweh les había dado. Jacob, llamado Israel, conocía esto. Tanto así que cuando vemos la historia de Yitzhak, antes que fuera traída Rebeca, Ribka, fuera traída a su presencia para desposarse con ella, cuando éste ya tenía aproximadamente unos 40 años, Yitzhak, dice la escritura que él había salido a meditar al campo. Pero cuando dice que había salido Yitzhak a meditar al campo, no es que estaba sentado viendo, ay, qué lindo los pajaritos, qué bonitos los árboles, cómo se mueven los pastizales al compás del viento y ver y hacer poesía. No, porque meditar es una de las cosas que cuando aparece en la Biblia se refiere a que habían escritos en los cuales ellos estaban no solamente leyendo, sino estudiando, analizando, interpretando. Ahora, quiero decir esto y pongan atención a lo siguiente. Hemos tenido un concepto bien diferente de lo que es meditar en nuestros medios y el meditar originalmente de las escrituras. Dice la escritura que Yitzhak había salido al campo a meditar, es decir, que él debió haber tenido algún escrito de los ancestros suyos, estaba leyendo, estaba estudiando, analizando, interpretando, pero en voz baja. Había salido a meditar al campo. Ahora, todo esto que les acabo de mencionar también conlleva al primer punto que hablábamos la vez anterior acerca del testimonio de Abraham, porque la escritura revela un testimonio de Abraham que incluso el Eterno hasta le da promesa y ratifica esa promesa a su hijo Yitzhak. El objetivo de este tema es ayudar al creyente a comprender el verdadero significado de la Torah y la ley. Así que ya hablamos acerca de la Torah oral de Yahweh, es hasta Éxodo capítulo número 20, cuando el Eterno ya comenzó a dar mandamientos escritos. Antes ya había Torah. Y de hecho el Eterno le dijo a la nación, le habló a Moisés y le dijo respecto del maná les dijo, lo haré, los probaré para ver si andan en mi Torah o no. Es decir, que antes Moisés de recibir la Torah en tablas de piedra, primero fue instruido también oralmente, verbalmente por Yahweh. Un detalle interesante. La vez anterior, en el libro de Éxodo 16:4, la Torá no había sido dada todavía, sino es hasta el capítulo 20. Y dice, y Yahweh dijo a Moshe, yo os haré llover lejem, pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no. Entonces, hay muchos creyentes que dicen que antes no había Torah. Ellos dicen ley, que de hecho Adán no tenía ley, no tenía Torah. Ellos dicen ley. Pero pregunto, ¿acaso Adán no guardaba el Shabbat sabiendo que su instructor era Yahweh? Porque el primero en guardar Torah es Yahweh. Después de toda la creación, en el día número séptimo, dice la escritura que él descansó. Entonces tuvo que haberle enseñado también a Adán respecto del Shabbat. Shabbat quiere decir descanso, reposo, detenerse. El objetivo del Shabbat es el siguiente: apartar el día para encargarse solo de estar en oración, estudiando la palabra, meditación, ya sabemos lo que es meditación, estar en adoración, en exaltación, en danza para Yahweh. Para eso es utilizado el Shabbat en la escritura. Así es que mucho cuidado usted, hermano, hermana, que condena el Shabbat. Usted no sabe en qué terreno se está metiendo, porque es un mandamiento. Esto lo dio Yahweh, no lo dio ningún hombre. Cualquier hermano puede decir que ya no, que eso no es para nosotros, que el Shabbat solamente es para el pueblo de Israel, y eso era antes. Cualquier pastor puede decir y poner sus 1000 argumentos, pero lo que importa es lo que Yahweh dice, no lo que el hombre diga. Lo que Yahweh dice, eso es lo que se tiene que hacer, eso se tiene que respetar. Una vez Yahweh me dijo, lo que yo quiero ya está escrito, hay que entender eso. Ya hemos hablado de dos tipos de leyes, digamos así, de Torah. La Torah oral de Yahweh y la Torah escrita de Yahweh. Cuando vemos en Shemot, Éxodo capítulo 20, vamos para allá, notemos que incluso esta es una Torah oral de Yahweh. ¿Por qué es una Torah oral de Yahweh? ¿Cómo comienza? Éxodo 21. Y habló todas estas palabras
habló Elohim, todas estas palabras diciendo, y empieza a hablar, Ani, Yahweh, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Mitzraim, Egipto, casa de siervos, de servidumbre. Mitzraim quiere decir tanto tribulación como estrechez. Veamos que todo lo que el Eterno da en sus Asret Dabarim, 10 palabras o 10 mandamientos, primeramente lo hizo verbal. Después está la Torah ya escrita como testimonio de Yahweh. Ahora, si ya hablamos de estos dos tipos de Torah, que en este caso, como son dos, es singular, singular es uno, plural son dos, tres más. Singular es Torah, plural es Torot, conocido como leyes. Así como está la Torah oral de Yahweh, también está la Torah oral de los ancianos, las tradiciones orales de los rabinos, los mandamientos orales de los rabinos. A eso es lo que la Biblia le llama obra de la ley. En efecto, nadie puede ser salvo por poner en práctica ese tipo de mandamientos. Entonces, ya tenemos tres tipos de leyes, digamos así, tres tipos de Torah. La Torah oral de Yahweh, número uno. La Torah escrita de Yahweh, número dos. Después tenemos la Torah oral de los ancianos, de los rabinos, de los fariseos. Pero también están los mandamientos o la Torah escrita de estas entidades religiosas, del saduceo, del fariseo, los ancianos, los rabinos. Así es que como Yahweh tiene Torot, su Torah oral y su Torah escrita, también los rabinos tienen su Torah oral y su Torah escrita. Entonces ya hay 4 tipos de leyes ahí. E incluso también podemos hablar, Saúl Pablo habla acerca de la ley del marido en Romanos capítulo 7 y también el capítulo 8, por ahí lo habla. También está la Torah de pecado, la ley del pecado. Entonces mire que cuando la Biblia está condenando el hecho de que un hombre tenga en su vida las prácticas de las obras de la ley, inmediatamente en su mente viene que se refiere a la ley de Moisés. Y no es así, para nada. Lo que sucede es que han malinterpretado las escrituras. Fíjense que la palabra ley en griego es nomos, N-O-M-O-S, nomos. No es gnomo. Gnomo es un duende, un demonio. Gnomo, con G al inicio. Esta palabra nomos solamente es N-O-M-O-S, traducido como ley. Voy a decir algo. Fíjense que la palabra ley como tal, exactamente ley, no existe en las Biblias originales. En los escritos hebreos no existe la palabra ley. Ese es un error de traducción, uno de muchos. Error de traducción. Cuando el Evangelio llega a Grecia, también tradujeron muchas cosas y cometieron muchas aberraciones y también violaron muchos de los de las, digamos así, de las leyes que tiene la gramática. Digamos así, las leyes que tiene la gramática. La gramática dice que no se puede traducir nombres y se hicieron. Tradujeron nombres. A Yahweh le pusieron Jehová y de ahí hay muchas derivaciones también. Eso lo voy a hablar más adelante. Una de estas alteraciones en la palabra misma fue que como no encontraron una palabra que pueda traducir la palabra Torah, aunque en algunas Biblias católicas sí está, cuando dice Torah en otras Biblias o ley, aparece como enseñanza o instrucción. Está un poquito mejor. Pero como no supieron cómo traducirlo, cómo darle forma, entonces lo cambiaron y le pusieron ley, así tal cual. Entonces, si le ponen ley, ahí abarcamos todo lo que les acabo de explicar yo respecto de las leyes, porque en esa sola palabra podría entrar la oral de Yahweh más su Torah escrita, también la Torah oral de los ancianos, los rabinos, y su Torah escrita, la ley del marido y la ley del pecado. Todo eso puede entrar ahí. Ahora, quiero que vayamos a una parte importante, qué es lo que dice la Escritura y cómo podemos interpretar correctamente los textos de la Escritura con la luz y la gracia que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos da, porque solamente de Él viene esta gracia. Quiero llevarlos a dos textos, dos versos de la Escritura que lo pondrán a usted en qué pensar y dirá, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No entiendo. Parece que hay una contradicción acá. Así lo pensará. Y voy a utilizar este término que siempre utilizo cuando me toca exponer temas trascendentales y de importancia vital que todavía no se le ha entendido el sentido. Y la frase es, los voy a hacer patinar en un solo pie. Vamos, Gálatas 2:16. En el Nuevo Testamento, nuevo pacto.
es correcto, nuevo pacto. Esa sería la palabra correcta, nuevo pacto. Si no lo tiene, yo se lo leo. 2:16. Se lo voy a leer en una Biblia muy conocida a nivel mundial, como lo es la Reina Valera, en las dos versiones. Se los voy a leer, se lo voy a leer en esa versión Reina Valera, los dos textos, y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura también en una Biblia hebraica. Se lo voy a leer tal cual. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, óigame, por las obras de la ley, dice, no será justificado, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído. Vamos a Romanos ahora, 2:13. ¿Qué dice Romanos 2:13? Vamos a ver. Y Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Con este solo verso, con estos dos, tengo para poder derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento real de Yahshua HaMashiach y su Torah. Porque si en Gálatas 2:16 dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que están estas dos citas. Número 1. Número 2. El escritor es el mismo. Al menos en Romanos, Pablo, Shaul, es quien estaba dictando a un hermano llamado Tercio, pero es el mismo Pablo quien también escribe Gálatas. Ese era como punto número 2. Número 3. Ambos fueron escritos en el año 64 y voy a añadir uno más y un sello. El mismo Espíritu Santo, el Ruach Codes, quien inspiró a Pablo, a Saúl, a dictar la carta de Romanos, es quien también inspiró a Saúl, Pablo, a escribir la carta de Gálatas. Entonces, no que la ley ya no, ya quedó abolida, ya quedó abrogada, eso no es para nosotros, eso es para los judíos. Entonces, ¿pero qué dice Romanos 2:13? Dice algo diferente a lo que muchos están predicando y enseñando hoy en día. Ahora, se lo leo en otra versión, en una versión israelita, y dice, siempre Gálatas, se los voy a leer, 2:13, 2:16, perdón, 2:16. De cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yahweh basándose en la observancia legalista, obras de la ley, entre paréntesis, de los mandamientos de la Torá, sino por medio de la confianza con llenura de fe del Mashiach. Entonces nosotros también ponemos nuestra confianza en el Mashiach Yahshua y nos volvemos fieles a él para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de fe del Mashiach y no basado en las observancias legalistas sobre de la ley, de los mandamientos de la Torá, por cuanto basados en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, nadie será justificado. Entonces parece que hoy está más claro, pero recuerden, hay algo que les voy a explicar despuesito. Vamos a Romanos 2:13, siempre en esta versión, y dice así, porque no son simplemente los oidores de la Torá quienes Yahweh considera justos, sino los hacedores de los que dicen la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Parece que dijera lo mismo y que su ¿cómo decirlo? Su punto de vista o lo que mantiene es igual, Pablo, en los dos puntos. En el punto de la versión Reina Valera y en el punto de la versión israelita mesiánica que les acabo de leer. Ahora, se fijó que dice obras de la ley. Cuando dice obras de la ley, debemos entender que se está refiriendo a los mandamientos rabínicos, llamados takanot, mandamientos rabínicos, obras de la ley. Ahí entran los dos tipos de leyes. La Torah oral de los rabinos, ancianos, y la Torah escrita de ellos. A eso se le añade que la Torah oral de ellos tiene una forma de explicar cómo llevar a cabo los mandamientos. Y a eso se le llama ma'asim. Y a los mandamientos de la Torah de ellos, agregados por ellos mismos, como un prerequisito para cumplir los mandamientos de la Torah, a eso se le llamó takanot. A todo eso es a lo que Pablo le llama obras de la ley. Obras de la ley. Entonces, el creyente cree que cuando se habla de la ley y se condena a tal tipo de ley,
inmediatamente cree que se está refiriendo a la Torá que Moisés escribió por ordenanza de Yahweh. Yahweh escribió una parte, sí, y Moisés escribió otra parte. Dice que la escritura y las tablas eran obra de Elohim, y también lo son las tablas. Y quizás vamos a ir a ver eso para que quede bien, bien claro todo esto. Vamos siempre vamos a Éxodo siempre. Vamos a buscarlo. Audio número 4. Vamos a buscar entonces Éxodo 32, el verso 15, el cual dice, y volvió Moshe, descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Verso 16. Y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. ¿Qué les parece? Entonces, por eso les dije que una parte fue escrita por Yahweh y la otra parte fue escrita por Moisés. La parte que fue escrita por Yahweh fueron los mandamientos en la tabla de la Torah, pero luego Moisés tiene que escribir parte de la explicación de cómo llevar a cabo dichos mandamientos. Entonces, ya que hemos hablado de estas cosas, espero que hoy quede mucho más claro todo lo que estamos enseñando, todo lo que estamos predicando. Todo esto nada más es introducción, nada más. Introducción. Recuerde las al menos seis tipos de leyes. Número 1, la Torah oral de Yahweh, que es válida. Número 2, la Torah escrita de Yahweh, la cual también es válida. Número 3, la Torah oral de los ancianos con sus maasim, eso rechazado por Yahweh. Número 4, la Torah escrita de los ancianos con sus takanot, eso es rechazado por Yahweh. Número 5 tenemos entonces también la ley del marido que Pablo habla y la ley del pecado. La ley del marido y la ley del pecado están vigentes. Voy a hablar después, más adelante de eso, porque si no, nos vamos a enredar. Y necesito tomar tiempo para poder explicarles bien lo que se refiere la una cosa y la otra. Bien, entonces, viendo lo que es el testimonio de Abraham, que este es el punto número 1, el testimonio, vamos a Génesis 26, 2 al 5. En este caso es Yahweh hablando con Yitzhak y le habla a Yitzhak en cuanto al testimonio que tuvo su padre Abraham. Y le dice, 26, 2 al 5, y se le apareció Yahweh y le dijo, aquí empiezan las órdenes de Yahweh entonces. La Torah verbal, personalmente, él hablando con Yitzhak. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Esto habla de una descendencia celestial, los hijos de Yahweh que pertenecen al reino de los cielos, que son semilla de Abraham aquí en la tierra. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Naciones. Esta es una palabra importante. Naciones en hebreo es goyim. Goyim quiere decir tanto naciones, gentes, paganos o gentiles. Y la gente dice, nosotros somos gentiles. Y he escuchado a muchos creyentes de iglesia, de congregación, que dice, es que nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, pero la palabra gentil quiere decir pagano, y un pagano obviamente es una persona que vive sin Torah, diciéndolo más claro, es una persona que vive sin ley y que hace lo que quiere. Ese es un pagano. Un pagano tampoco tiene religión, pero tiene la opción de aferrarse a una si quiere. Pagano, la palabra pagano quiere decir libre en el campo, es decir, que es libre y no se sujeta a nada ni a nadie y hace siempre lo que quiere. Ese es un pagano. De la palabra gentil, naciones, gentes, la palabra goyim en hebreo. Mucho cuidado ahora con decir que nosotros somos gentiles, no somos judíos. Ya vamos a ver qué es lo que dice la escritura más adelante respecto a este punto de vista. Usted no tiene que creerme a mí, usted tiene que creer a la palabra. Todo lo que yo estoy enseñando y todo lo que yo estoy predicando, no lo estoy diciendo para que ustedes me crean a mí o que crean la voz del pastor Hugo Colocho. Lo único que hablo es repetir lo que ya está escrito en la Biblia. Eso es todo. Y de acá me baso y de acá no me salgo. Todo lo que estoy haciendo es explicar la Biblia.
lo que ella dice. Usted no tiene que creerme a mí, usted tiene que creer a la palabra. Y lo que está escrito es porque así Yahweh lo quiere, así lo ordena y lo demanda de nosotros. Y nos lo demandará también. Ahora, el verso 5, importante y es clave. Por cuanto yo a Abraham mi voz, es decir, la voz que le instruía a Abraham, Torah oral de Yahweh, y guardó mi precepto, mandamientos prohibitivos para con Abraham. Uno de esos mandamientos era que no se quedara en su tierra, allá en Padam Haram, que no estuviera en Babilonia, sino que descendiera a la tierra de Canaán. Mis mandamientos, mis estatutos y mis torot. Oigan, pero todo esto es Torah. ¿Dónde están los preceptos de Yahweh? En la Torah. ¿Dónde están los mandamientos de Yahweh? En la Torah. ¿Dónde están sus estatutos? En la Torah. Pero la Torah todavía no había sido dada, escrita, pero ya había una Torah oral, verbal de Yahweh que instruía personalmente a Abraham. Entonces, ese es parte del testimonio que tenía Abraham. Abraham entonces guardó Torah. No existía Torah escrita, pero él guardaba Torah. Y si guardaba Torah, también guardaba Shabbat. Y si guardaba Torah, también tenía Brit Milá. De hecho, tenía la edad de 99 años cuando se practicó la Brit Milá. Más adelante voy a explicar a qué se refiere condenan y no han entendido nada, no han entendido la escritura y condenan lo que la escritura dice, por no decir condenan a la misma escritura. Entonces, eso significa que ni siquiera creen a la misma Biblia que ellos tienen. Génesis 12, 1 al 5, vamos para atrás, 12, 1 al 5. Ahora estamos con el llamado de Abraham. Pero Yahweh había dicho a Abraham, aquí está la instrucción entonces de Yahweh, la Torah oral de Yahweh, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, una nación, Israel, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la Aretz, la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años. Cuando salió de Haram, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Básicamente, lo que quiero resaltar de estos 5 versos es que el Eterno le da una orden y Abraham obedece. Torah oral de Yahweh y la obediencia puesta en práctica de Abraham, esto le hizo ser justificado, porque tuvo fe en obedecer a la Torah oral de Yahweh. Génesis 15, 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, Ani, Magenu, Magenja, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Adón Yahweh, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este hombre de Damasco, Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, descendencia, hijos. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él la palabra de Yahweh diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Aquí estamos hablando lo que les mencioné. Una descendencia celestial, los hijos de Yahweh en la tierra, pero con herencia en los cielos. Descendencia celestial, de los cuales el primero es Yahshua, es decir, el primero el más importante. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Esto todo, creyó. Pero vamos a las palabras de Yahweh, su Torah oral, y Abraham las toma y solamente las cree y las obedece. Y por eso llevó fruto. Y por obedecerla fue justificado. Por obedecer, no solamente es creer. Porque la palabra fe en hebreo tiene 4 pilares: creer, confiar, obedecer y fidelidad. No se puede solamente creer y confiar si no obedecemos y no somos fieles a lo que Yahweh ha dicho. Ahora, creo que acá era una de las partes donde nos habíamos quedado, pero creo que lo vamos a tocar ahora. Génesis 17, 1 al 27. Todo esto es el testimonio de Abraham. 17, 1 al 27. Leo y dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, Ani el Shaddai, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé íntegro, perfecto, pondré mi pacto. Hablábamos la vez anterior que Yahweh es quien hace los pactos. El cristianismo le llama dispensaciones, pero la palabra tal cual no aparece, sino pactos. Sí aparece la palabra dispensación en el nuevo pacto, sí, pero en el antiguo pacto, lo que existen son pactos, no dispensaciones. Pondré mi pacto, entre mí y ti. Es Yahweh quien hace los pactos. Es un error decir que yo voy a hacer un pacto con Yahweh. No, la escritura no nos enseña eso, sino que nos enseña que es Yahweh quien hace pactos con los hombres. Un hombre puede hacer un pacto con otro hombre o con una mujer, pero decir voy a hacer un pacto con Dios, un pacto con Yahweh,
Tal punto de vista no está contemplado en la Escritura. Es Yahweh quien hace los pactos con el hombre. Así lo hizo con Abraham. Pondré mi pacto entre mí y ti. No es un error gramatical, entre mí y ti. Algunos dicen debería de haber dicho entre ti y mí, pero resulta que Yahweh es más grande, es mayor y por eso dice entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él, diciendo, escuchan lo siguiente, y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. De hecho, Abraham quiere decir padre de naciones. Abraham, tal cual, padre enaltecido. Abraham, porque lleva una H y esa H en el hebreo tiene una fonética de J. Para nosotros acá es muda, pero en la escritura hebrea no es muda, tiene fonética de J. Por eso es Abraham. Porque te he puesto por padre de muchas gentes o muchedumbre de gente. Y aquí vienen las promesas. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Recuerdan que cuando les dije naciones quiere decir gentes, quiere decir también gentiles y paganos. Es decir, que las gentes, los gentiles, los paganos son descendencia de Abraham, solo que no lo saben. En lo biológico, en lo físico. Aquí lo está diciendo la Escritura. Añade, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto eterno, perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. La vez anterior hablábamos de que somos esa descendencia. Así lo dice 4:29 de Gálatas. Que si ustedes son del Mesías, dice, ciertamente ustedes son linaje de Abraham, ciertamente. Añade, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Entonces aquí ya le está ordenando. Ya hay mandamientos para Abraham, para él. Ya hay Torah oral de Yahweh compartiéndola a Abraham. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí, otra vez el Eterno se pone primero, y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa como el extranjero, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, de tu familia. Debe ser circuncidado el nacido en casa. El comprado por tu dinero, estará mi pacto en vuestra carne por pacto eterno, perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora, quiero explicar este audio número 5. Es acá donde muchos dicen, no, es que eso no es para nosotros, no, la circuncisión que vale es la del corazón. Viera que las dos tienen importancia. Así lo dice Pablo en Romanos. Las dos tienen importancia. ¿De qué le sirve a un judío nacido en Israel de alguna de las tribus que tenga Brit Milá en su pene y que dentro de su ser, en su corazón, hayan pecado, hayan adulterios, hayan hurtos, hayan robos, haya incredulidad? No le sirve de nada. Claro que la importancia, en este caso, tiene que ver, sí, más la del corazón. Sí, es cierto, es más importante, pero con eso no estoy diciendo que lo otro esté invalidado, o al menos la Escritura no está diciendo que lo otro sea invalidado. Lo que sucede es que voy a explicarlo de forma breve, rápida, y continuamos el otro sábado con más explicación de esto. ¿Por qué exactamente en el pene de Abraham? ¿Y por qué de ahí en adelante a todos los que estaban en su casa y a todos los nacidos, los hijos de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay razones médicas también que las voy a compartir y razones espirituales de las cuales quiero hacer mención en este momento. Resulta que es un desprendimiento de la carne que duele. Óigame, es un desprendimiento de la carne que duele. Pero Abraham puso a prueba también la obediencia. Yahweh puso a prueba la obediencia de Abraham porque le está diciendo, te va a doler separarte de tu carne y vas a llorar por el dolor de separarte de tu carne, pero eso es lo que yo quiero. Entonces, esta es la razón espiritual de eso. En la circuncisión, la Brit Milá representa la separación voluntaria de la carne y obvio que se tiene que cortar y si corta duele y si corta sangra. Alrededor del mundo hay muchos creyentes que dicen ellos que la circuncisión ya no es para nosotros, ya no es para acá, que es solamente para Israel. Eso es falso porque Abraham no era israelita y fue circuncidado. Yitzhak no era israelita y fue circuncidado. Es más, Abraham no era judío y guardó Torah, guardó la ley. Y dice la gente que la ley es para los judíos. Pues la escritura me dice algo diferente en cuanto al testimonio de Abraham y de todos los hombres que ya mencioné, a Adán, Abel, Noé, Abraham, Yitzhak, incluso hasta Job.
se escribió 50 años antes de escribirse Génesis. Él guardaba Torah. Job 1:5 menciona que él hacía sacrificios de expiación por sus hijos. Y hay una parte también en escritura, en Job 22, 21 al 23, donde menciona que Job mismo tomaba de la boca de Yahweh la ley, la Torah. Así lo dice, lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver hoy. Entonces, la explicación espiritual de esto tiene que ver con lo siguiente, que mucho creyente, aunque niega el hecho de poder practicarse la Brit Milá, si lo quiere, hágalo, si no desea, no lo haga. Eso no lo hace más especial, y porque lo tenga o no lo tenga, no quiere decir que usted es salvo o condenado. El hecho de que usted se practique la Brit Milá, eso no quiere decir que usted es salvo ya por tener Brit Milá. Y el hecho de que usted no la tenga, eso no quiere decir que usted ya está condenado porque no tiene Brit Milá. Eso es un error. La escritura no marca eso. Lo vamos a ver más adelante. Pero sí hay muchos creyentes que cómo les cuesta separarse de su carne, porque les duele separarse del pecado que les gusta. Entonces están entendiendo la explicación espiritual de la Brit Milá. Lloran por el pecado que les gusta, no se quieren alejar de ese pecado, no se quieren separar de ese pecado porque les duele. El pecado lo tienen en el corazón, aunque no tengan la Brit Milá física, pero el corazón todavía no ha sido circuncidado. El excedente de la carnalidad en el ser humano, en el creyente, no ha sido quitada. Eso es lo que representa. Pero Pablo dice, Shaul dice en Romanos que de qué tiene ventaja entonces el judío. El que tiene Brit Milá tiene ventaja de mucho, en todas las maneras. Tiene ventaja por tener Brit Milá, siempre y cuando sea fiel y obediente a todos los mandamientos. Porque hay mandamientos que son específicos para mujeres, hay otros que son específicos para hombres, hay otros que son específicos para la tribu de Leví. Así es que nos vienen quedando cada vez menos mandamientos en los cuales podamos nosotros vivir. Mandamientos. Yahshua dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Estados Unidos tiene más de 10,000 leyes y la gente no dice nada, no se queja porque Estados Unidos tiene tantas leyes, 10,000, pero sí se quejan por los 613 que Yahweh dejó en su palabra, y de esos 613, digamos así, si les quitamos 150, pues vienen quedando menos. Se los quitamos porque algunos, como dije, son para mujeres, otros son para la tribu de Leví, y hay mandamientos para los hombres que obviamente la mujer no lo va a cumplir porque no es para ella. Entonces vea cómo está la situación, que el hombre por su carnalidad, cómo le duele separarse de su pecado. Cada vez que Israel iba a cometer adulterio en lo físico, físicamente, ellos veían que estaba en su pene, porque es ahí donde se hace la circuncisión, Brit Milá, ahí estaba el pacto del Eterno con ellos. Y por lo menos eso debía de haberlos hecho frenarse en sus impulsos sexuales pecaminosos, pero muchos no lo hicieron y violaron ese pacto, Hay una señal especial que se le hace en el prepucio. El prepucio es el excedente de carne en el pene. Se quita ese excedente de carne, de cuero, y se le hace una señal al israelita, y solamente los israelitas la conocen. Y el Eterno conoce quiénes son suyos a través de un sello. Eso se llama sello. La letra Tab quiere decir sello, firma, recuerden. Y otra cosa más, la explicación científica del por qué la circuncisión. Porque Pablo dice que tiene ventaja en todas las maneras. Y con esto voy terminando. Y es que una persona que tiene Brit Milá, el varón, reduce mucho, quizás en un 60%, reduce el riesgo de contraer cáncer de próstata. Vaya, tomen nota. También ayuda a sufrir menos padecimiento de infecciones renales. Increíble. También ayuda a que no se críen hongos y bacterias en el glande, que es lo que se le llama la cabeza del pene. Ayuda a que no hayan hongos y bacterias ahí. Imagínense, ya hay muchas ventajas. Otra ventaja importante es que las mujeres israelitas son una de las que menos padecen de cáncer de vagina o cuello uterino. ¿Por qué? Porque se unen con un israelita. Y voy a explicar el por qué. Porque el varón a veces anda trabajando en el día y anda sudando. Y cada vez que quiere hacer su necesidad biológica, ir a sacar su orina, tengo que hablar las cosas como son, mis hermanos. El varón tiene que literalmente tocar su pene, sacar su pene para poder orinar. Y tengo que hablar estas cosas porque así son. Tiene que también sacudirlo y después volver a introducirlo a su ropa interior y poder cerrarlo. Pero no sabemos qué anduvieron tocando esas manos antes, o de qué tipo de suciedad pueden tener las manos que hicieron contacto con el pene. Después el hombre llega en la noche a casa y quiere estar con su mujer, quiere tener intimidad. Obviamente tiene que haber una penetración, y la suciedad de todo el día trabajando, sudando, entra también en la mujer. Y esa suciedad, la mayoría de la suciedad,
ustedes saben, hermanos, se acumula exactamente ahí, en el prepucio, en todo lo que recubre lo que es el glande, la cabeza del pene. Entonces esa suciedad va para adentro, en la vagina, en el útero de la mujer. Y por esto es que las mujeres no israelitas son una de las que más padecen de cáncer de vagina o de cuello uterino, cáncer de matriz. Es por esta razón. Pero a las mujeres israelitas no les pasa eso. Entonces, ya expliqué el dato espiritual y ahora ya expliqué el dato científico. Entonces, vean la ventaja de una persona que se practica Brit Milá, que se practica la circuncisión. Eso sí, el que lo practica debe de asegurarse de poder guardar bien, perfectamente todos los mandamientos. Si con unos cuantos que se nos han dejado, hay muchos payasos que se pasan con esto y quebrantan los pocos mandamientos. ¿Para qué quieren inventar más cosas? ¿Para qué se quieren meter más allá que no van a poder llevar esa carga? ¿Para qué? Saúl, él dijo, así como fuiste hallados en Mashiach, así quédense. Pero no quiere decir que se quede así para siempre. Más adelante lo voy a explicar por qué. Una persona que se practica Brit Milá, el que le practicó la Brit Milá se vuelve un padre espiritual para él. Esto en cuanto a la fe. Y debe de asegurarse de cumplir bien los mandamientos, todos por días, por meses, por fechas y todo bien lineal, todo. He conocido personalmente hermanos que estuvieron en una congregación cristiana y después les llamó esto la atención, se emocionaron mucho, se practicaron Brit Milá y hoy son triplemente hijos del diablo porque se fueron para el mundo. No aguantaron poder guardar los mandamientos, no aguantaron, no soportaron, son muchas cosas. ¿Para qué andan de payaso? ¿Para qué andan inventando? De hecho, la ley y la gracia no son contrarias, trabajan en una misma forma. Todos somos salvos por gracia, todos. Pero si por querer yo consagrarme más al Eterno, practico Brit Milá y al final no cumplo, me va a ser grandemente demandado por el Todopoderoso. Así es que el que está circuncidado no vale más que el que no está circuncidado, ni es más salvo o es más condenado el que no tiene Brit Milá que el que la tiene. No, la misma sangre que compró a Israel compró a todas las naciones. La misma sangre que compró a los israelitas también me compró a mí. No fue más por ellos ni fue menos por mí. La misma sangre. Pero eso sí, el Eterno lo que va a demandar de cada uno es la obediencia y la fidelidad para con Él. Si estando como estamos en la gracia, porque gracia siempre ha existido, desde el tiempo de Noé ya había gracia, capítulo número 6, verso 8 y 9. Dice que él fue salvo por gracia. Si estando en la gracia nosotros nos queremos introducir a más cosas que no vamos a poder llevar, es posible que ahí sí la salvación realmente esté pendiendo de un hilo, porque nos vamos a meter a querer practicar cosas que no sabemos con exactitud cómo se ejecuta, cómo se hace, cómo se practica. Yo he visto hermanos así, que dejaron todo eso, estudiaron Torah, se practicaron Brit Milá y después abrazados con el mundo y con el diablo, literalmente. Nos vamos entonces a quedar hasta acá, mis hermanos. Reitero, la Brit Milá, la circuncisión es un mandamiento, sí, es un pacto, sí, es una señal, sí, pero no es en ningún momento indicio de salvación o no es tampoco un sello de salvación. No hay que confundirse. Y tampoco aquel que no la tiene, solo porque no la tiene, eso no indica que está condenado, que no es salvo y que no hay esperanza. No, se han equivocado. Más adelante vamos a explicar por qué con la Biblia, con la Escritura. Recuerden, no me crean a mí, crean en lo que está escrito, la palabra, porque lo que Yahweh quiere está aquí y está escrito y así lo demanda. Esto sería todo por el momento. Hemos grabado este tema, lo vamos a compartir también en la radio y a los hermanos que lo deseen me lo piden y con mucho gusto lo compartimos. Yahweh les bendiga, shalom, abrahá, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.